Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas para Colombia en un mundial de ciclismo. Ahora en la categoría en pista en el Velódromo de Peñalolén en la ciudad de Santiago de Chile, por cierto. Esta semana continuamos en Santiago de Chile. Después de vivir el domingo esa final infartante entre Argentina y Marruecos, donde la figura del partido JP Stay fue Sabiri y la selección marroquí, se quedó con el título por primera vez en la historia categoría Mundial Sub-20 de fútbol. Pero ahora estamos enfocados en un nuevo mundial, el de ciclismo de pista. En el Mundial de Ciclismo ya vivimos las emociones en Kigali, Ruanda, en el África Oriental, de un mundial que fue inolvidable. Pero el Mundial de Ciclismo otra vez para Tadej Pogačar, ni fu ni fa con Egan Bernal, ni con Brandon Rivera, nada, ni siquiera Paula Patiño, ni siquiera Natalia Garzón, nada de esos ciclistas. Así que borrón y mundial nuevo de ciclismo. Ahora en pista, insistimos en el Velódromo de Peñalolén. Bonito velódromo, para que justamente vivamos las emociones en 5 días del Campeonato Mundial de Ciclismo, ahora en pista, en Santiago de Chile. De esta manera comienza la cobertura especial de JP Stay. Ponemos todo en un nuevo Mundial de Ciclismo de pista. Y justamente vamos a empezar, si les parece, repasando cómo va a ser el equipo de Colombia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de pista. Repito, de pista, ya no de ruta porque ya se terminó y ya lo tuvimos en Kigali, Ruanda. Es que en el Mundial de Ciclismo siempre gana el mismo. Pero bueno, ya van a ver que esto algún día va a cambiar la historia y esperemos que Colombia, por primera vez en una carrera élite masculina en ruta, nos entregue una medalla de oro. No sé con quién, pero esa va a ser nuestra esperanza. Por las mujeres, el siguiente equipo de Colombia en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista, en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile. Mucha atención. Elizabeth Castaño en Madison persecución por equipos. Lina Hernández también en persecución individual por equipos y Madison. Juliana Londoño persecución por equipos velocidad. Stephanie Cuadrado Keirin velocidad individual y por equipos persecución por equipos contrarreloj. Juliana Gaviria por el Keirin velocidad individual y por equipos contrarreloj. Y Mariani Salazar velocidad por equipos. Mientras en la modalidad masculina la encabeza el veteranísimo de siempre, que en alguna ocasión nos entregó una medalla dorada en los Juegos Panamericanos que se celebraron en el 2011 en Guadalajara, Jalisco, en México. Y ese veteranísimo se llama Juan Esteban Arango, que en esta oportunidad irá por persecución por equipos. Persecución individual y por equipos, Ardenson Arboleda, el ciclista del NU Colombia. Jordan David Barra, persecución por equipos, velocidad. Brian Sánchez, Rubencho Murillo, velocidad por equipos. Cristian Ortega, Keirin, velocidad, contrarreloj. Kevin Quintero, Keirin, velocidad individual y por equipos. Este peladito que sí sabe entregarnos una alegría para Colombia en un mundial de ciclismo. Vamos a ver si en esta versión 2025 nos entregue esa alegría Kevin Quintero desde 2018. Y en la categoría velocidad Keirin por equipos irá también Santiago Ramírez. La mejor de las suertes para estos colombianos que nos van a izar en alto la bandera de nuestro país llamado Colombia. Pero no solamente Colombia participa en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista. Hay muchos países que también compiten, en total son como 45. Y a continuación vamos a repasar la programación de este Mundial de Ciclismo que comienza mañana muy tempranito, sobre las 9 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana hora chilena, también de Argentina y de Uruguay. Empezando muy tempranito con la primera sección
justamente que va a ser por equipos clasificación femenina y también clasificación masculina hasta las 12 del mediodía, 15 minutos. En el horario de Chile, hasta las 14 horas 15 minutos. A esa hora también vamos a tener velocidad por equipos femenina y masculina. Segunda sesión desde las 4 de la tarde, hora de Colombia. 6 de la tarde, hora chilena, hasta las 6 de la tarde y aproximadamente 30 minutos. 8:30 hora chilena. La segunda sesión que comienza con la ceremonia inaugural del Mundial de Ciclismo de Ruta. Primera ronda femenina y masculina, velocidad por equipos. Además, tendremos también scratch final femenina, persecución por equipos, primera ronda masculina y también la final femenina y masculina, velocidad por equipos. El jueves a la misma hora, 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, 43 minutos hora de Chile, 11:43 hora de Colombia, tendremos lo siguiente. Keirin, primera ronda masculina, velocidad, clasificación femenina. Y también tendremos Keirin, repesca masculina, velocidad, 16avos de final femenino. Keirin, segunda ronda masculina y velocidad, octavos de final femeninos. Luego, sobre las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, 17:30 horas, hora de Santiago de Chile, en el mismo escenario, en el velódromo de Peñalolén, vamos a tener lo siguiente. A primer turno tendremos persecución por equipos, primera ronda femenina, velocidad, cuartos de final femenino, Keirin, tercera ronda masculina, persecución por equipos, final masculina. Ojalá que lleguen las medallas de oro para Colombia, como mínimo, la medalla de plata o la medalla de bronce. Eso vendrá también. Velocidad, cuartos de final femeninos, eliminación final femenina, velocidad, cuartos de final femeninos y el Keirin final masculina del 7 al 12 y del 1 al 6. Además, el scratch 10 kilómetros final masculina y la persecución por equipos final femenina. Y el día que debuta la selección colombiana en su camino a Brasil 2027, me refiero a las chicas superpoderosas, ya sin Catalina Usme, sin Mayra Ramírez, sin Manuela Pavi, vamos a tener lo siguiente desde el mismo horario, las 9 en punto de la mañana, en este caso hasta la 1:55 de la tarde, hora pero de Santiago, a las 11:55, hora de Colombia, vamos a tener lo siguiente, kilómetro contrarreloj, clasificación masculina, el Omnium femenino del 1 al 4 skate 10 kilómetros, persecución individual clasificación masculina en el Omnium del 2 al 4 tempo 10 kilómetros. Y a las 3 de la tarde, hora de Colombia, 17 horas, hora de Santiago, carrera por puntos 40 kilómetros masculino, velocidad individual semifinal femenina, también en el mismo horario, del 3 al 4, el Omnium femenino, eliminación, velocidad individual semifinal femenina, kilómetro contrarreloj final masculina, también en el mismo horario, velocidad individual semifinal femenina también. También tendremos persecución individual masculina final y el Omnium, que va precisamente del 4 al 4, de 4 vueltas, me refiero yo. Carrera por puntos, 20 kilómetros. El sábado, de 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, 45 minutos, es decir, hasta las 3:45 minutos aproximadamente, vamos a tener las primeras sesiones del día sábado, que va a tener lo siguiente: kilómetro contrarreloj, clasificación femenina, velocidad individual, clasificación masculina, en el Omnium femenino de 4 vueltas, skate 10 kilómetros, velocidad individual, octavos de final masculinos, persecución individual, clasificación femenina, velocidad individual, cuartos de final masculinos, el Omnium masculino de ¿cuántas vueltas? De 4, tempo 10 kilómetros. La segunda sesión, que comienza a las 4 de la tarde, hora de Colombia, y que irá hasta las 9 de la noche, 10 minutos de Santiago, 7:10 minutos de Colombia.
Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de Santiago, o sea, las 18 horas de Santiago de Chile. Kilómetro contrarreloj final femenina, velocidad individual semifinal masculina y el Madison final femenina. El Omnium masculino de 4 vueltas eliminación. Velocidad individual semifinal masculina, persecución individual final femenina y el Omnium masculina de 4 vueltas, carrera por puntos, 25 kilómetros. Y el día domingo presten atención porque tendremos clausura y demás de este campeonato mundial de ciclismo en pista en Santiago de Chile, ya no de ruta sino de pista. Esto precisamente en el velódromo de Peñalolén. No lo vayan a olvidar, el velódromo de Peñalolén en Santiago de Chile, que con la cual en el mes de noviembre, apenas termine este mundial de ciclismo de pista, va a tener también la fiesta de la solidaridad chilena. Y es precisamente la Teletón, liderada por el de siempre, sí, un gran personajazo de la televisión de habla hispana, el gran Mario Krosberger, el legendario Don Francisco. Lástima que en la televisión colombiana ya no hacen ni Teletón ni nada de esas cosas. La última vez fue en el 2018 y a partir del 2019 y con la llegada de la pandemia, increíblemente, no se ha vuelto a hacer la Teletón por falta de pagos, por reducción de costos, por esas pendejadas, ya no se ha vuelto a hacer la Teletón. Y yo dije en el 2019, si no hay tarea hecha, este año no se realiza la Teletón Colombia. Y no solamente 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y pare de contar. El domingo, para terminar estos 5 días de alegría, de mucho entusiasmo, en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista en el velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, tendremos lo siguiente. Primera sesión. Velocidad individual semifinal masculina a las 9 de la mañana. El Keirin, primera ronda femenina. Velocidad individual semifinal masculina. El Keirin, repesca femenina. La segunda sesión a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia. 1:30 hora de Santiago. Hasta las exactamente 18:26, es decir, 6 de la tarde, 30 minutos, hora de Colombia. 20:30 horas, hora de Santiago, que va a tener lo siguiente. Y son finales de infarto, a ver si los colombianos y las colombianas son capaces de entregarnos las alegrías necesarias que necesita el ciclismo, cosa que no lo había hecho Egan Bernal, salvo la victoria que pasó en el Alto del Prada en la Vuelta a España. Vamos a ver si de pronto Juan Esteban Arango o Anderson Arboleda o Jordan Parra o Sánchez o Murillo o el señor Cristian Ortega o Quintero o Ramírez o las señoritas Castaño, Hernández, Londoño, Cuadrado, Gaviria y Salazar son capaces de entregarnos una alegría al domingo. Desde las 11:30 de la mañana ya sabemos que tendremos el Keirin segunda ronda femenina, velocidad individual masculina, carrera por puntos, 25 kilómetros. Tercera ronda del Keirin femenina, eliminación final masculina, la velocidad individual final masculina, el Keirin final femenina, justamente del 1 al 6 y del 7 al 12. Velocidad individual final masculina y el Madison final masculina, que va a estar de infarto esa vaina. Y después se vendrá la ceremonia de premiación para que todos entonemos las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia, compuesto por Oreste Cincy. Y la letra de Rafael Núñez para que allá en el velódromo de Peñalolén la estaremos cantando durante estos 5 días en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta con la medalla dorada que pueda conseguir Juan Esteban Arango, el veteranísimo, o Ardenson Arboleda, o Jordan David Parra, o Brian Sánchez, o Rubén Murillo, Rubencho Murillo, o Cristian Ortega, o Kevin Quintero, que muchas veces nos entregó tantas medallas doradas, o Santi Ramírez, o Elizabeth Liz Castillo, o Lina Hernández, o Juliana Londoño,
o Stephanie Cuadrado, también Juliana Gaviria o Mariani Salazar. Pero todo eso depende de cómo les vaya a estos colombianos en su camino en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en Santiago de Chile. Después de este se vendrá la versión 2026 allá al otro lado del mundo. En esta oportunidad en Shanghái, China. También va a estar JP Stay en la China cubriendo ese mundial. Igualmente estaremos con el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta. También tendremos el Tour Colombia 2.1 que vuelve con todo para la temporada 2026. Muchas competencias ciclísticas, incluidas las grandes. También en el 2026 van a estar en JP Stay el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, la Vuelta a Colombia en bicicleta y por supuesto el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta que el próximo año va a tomar parada las montañas de Montreal, Canadá. Este Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista que nació hace muchísimos años, por allá en 1893, en la ciudad de Chicago. La segunda versión fue en Bélgica, en la colonia Alemania en 1895, en muchos, pero muchos años, de lo que nace precisamente esta pasión por el ciclismo. Y 2 veces precisamente Colombia albergó un mundial de ciclismo en pista. La primera en 1995 en el Velódromo Luis Carlos Galán, dentro de la unidad deportiva El Salitre, en 1995, y en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali, en la versión 2014. Después del mundial que viene desde mañana en Santiago, también tendremos mundial en Shanghái, en el Velódromo Internacional de Shanghái, en el 2026, la del 2027 en los Alpes franceses, con la cual también se va a disputar el Mundial de Ciclismo en Ruta también en los Alpes franceses. 2028 en el Velódromo Olímpico Nacional de la ciudad de Asunción, Paraguay. 2029 en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos y 2030 en Brisbane en Australia. Las anteriores versiones desde el 2016 en Londres en el Velódromo Internacional, 2017 en Hong Kong, en el Velódromo también internacional de Hong Kong, en Apeldoorn, Países Bajos, 2018, en el Oxford Apeldoorn, también justamente en Polonia, 2019, en una localidad llamada Pruskom, en Berlín, 2020 en pandemia, en el Velódromo Internacional de Berlín, en Roubaix, también en Francia, en el Velódromo también internacional, en el Velódromo Nacional también en Francia, en San Quintín, en Glasgow, Escocia, justamente que queda dentro del Reino Unido, Velódromo Sirchow. El año pasado en Dinamarca, en Ballerup, en el Velódromo Super Arena de Ballerup. Y ahora ya se viene en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago, la versión 2025 del Mundial de Ciclismo en Pista. Vamos a sentir esa emoción que siente precisamente un ciclista de pista. En la historia del Mundial de Ciclismo en Pista, Colombia tiene en este momento en su historial 8 medallas doradas, 6 plateadas y también tiene 2 medallas de bronce. En total tiene 16. El líder del historial de esas medallas a lo largo de los años del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista es Alemania, con 151 medallas doradas, 141 medallas plateadas y 154 medallas de bronce para Alemania, con un total de 446 medallas. 405 medallas para Francia, 145 de oro, 125 de plata y 135 de bronce. Y el podium lo completa Países Bajos, con 121 doradas, 108 plateadas y 93 de bronce. En total tiene en este momento 132 medallas la delegación, la selección de Países Bajos. 294 Reino Unido, 295 Italia, 266 Australia, 225 Rusia y 268 la delegación de Bélgica. Así que ya saben, desde mañana, a partir de las 9 en punto de la mañana, no lo vayan a olvidar, imperdible, la primera sesión del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en JP Stay. Ponemos todo
comenzando a las 9 en punto de la mañana. Por favor, a madrugar, se dijo. Clasificación femenina, contrarreloj, kilómetro. Así que recuerden, esto es JP Stay en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Santiago de Chile 2025.